Hola, me llamo Julián Leguizamón y ahora les voy a exponer sobre el primer taller que es de conceptos introductorios. En este taller pues vamos a tratar principalmente lo que son los equipos de patio de una subestación. Entonces vamos a enfocarnos principalmente en sus características físicas y eléctricas. Además vamos a tratar pues aspectos como son la definición, la función, los mecanismos de funcionamiento básicos, sus principales tecnologías y criterios de selección de equipos. Entonces, el primer equipo que tenemos son los interruptores de potencia. Esos interruptores son dispositivos mecánicos de interrupción capaces de conducir e interrumpir y restablecer corrientes a condiciones normales y anormales, como por ejemplo los cortocircuitos. La función principal de estos es conectar o desconectar las líneas de transmisión y transformadores. Además, pues también pueden interrumpir corrientes de falla como los cortocircuitos. El funcionamiento básico y que se debe tener en cuenta es que, a diferencia de los seccionadores, este tiene la cámara de extinción. Este, pues principalmente lo que hace es extinguir los arcos eléctricos que se pueden generar al interrumpir la corriente. Eh, Estos, pues, depende mucho del medio utilizado y también, pues, sus principales tecnologías se pueden clasificar dependiendo del medio de interrupción, como pueden ser en aceite, aire comprimido, vacío o gas, lo que es el SF6. También se pueden clasificar según el diseño externo, como el tanque vivo o tanque muerto. También se diferencian pues, por el mecanismo de operación, que son resortes, neumáticos o hidráulicos. Los criterios de selección dependen mucho a los factores de la tensión del sistema, el sitio de instalación, o sea, si es en interior o en exterior, las corrientes nominales y las corrientes de cortocircuito, también como las tensiones transitorias o de recuperación. Las condiciones o servicios especiales también tienen mucho que ver, ya que son requisitos de resistencia mecánica y eléctrica. Eh, También que podemos decir que se considera también la necesidad de las resistencias de cierre y apertura, donde se limitan lo que son las sobretensiones y los tiempos de operación requeridos. Ahora vamos a hablar de los seccionadores. Entonces vamos a iniciar con su definición. La definición de un seccionador pues es un equipo de maniobra mecánico también que dependiendo a la posición proporciona pues lo que es una apertura o cierre del sistema. Los seccionadores se utilizan para seccionar los circuitos por necesidades de operación. Lo que hacen es aislar los componentes del sistema como equipos o líneas para realizar el mantenimiento. Entonces, eso es como un seguro de que sí está desenergizado el sistema, ya que anteriormente en los interruptores no es posible ver físicamente la interrupción del paso de la energía, como en este caso los seccionadores sí se puede. El mecanismo de funcionamiento básico es que operan mediante un movimiento físico de cuchillas de contacto para abrir o cerrar el circuito. Solo pueden operar cuando la variación de tensión entre sus tensiones y sus terminales es significativamente reducida. O sea, estos solamente operan cuando están cerrados. Las principales tecnologías, pues existen diversos tipos constructivos de los seccionadores, como de apertura central, doble apertura o de rotación central. También tenemos los de apertura vertical, los de tipo pantógrafo y semipantógrafo. También varían en su mecanismo de operación y puede ser manual o motorizado. Los criterios de selección dependen mucho de los niveles de tensión, los esquemas de maniobra de la subestación y las limitaciones del área o separación. Bueno, pues la función específica, como ya lo hemos mencionado, es eh, el aislamiento o la interrupción de la energía para realizar un mantenimiento o pues en general aislar algún equipo o alguna línea. Los transformadores de corriente. Los transformadores de corriente son transformadores de instrumentación diseñados para reducir la corriente primaria a un valor secundario menor o proporcional adecuado para ser medido por instrumentos como contadores relé y relés de protección. También proporcionan cierto tipo de aislamiento del circuito de alta tensión. Su función principal es proporcionar una señal de corriente precisa y proporcional
a la corriente del circuito primario, pues para fines de medición y protección. El mecanismo de funcionamiento, pues operan como un transformador de corriente, o sea, tienen un principio de inducción electromagnética, donde la corriente primaria circula por el devanado primario y induce una corriente proporcional en su devanado secundario. Entonces es crucial que no dejar el secundario del transformador de corriente en circuito abierto cuando circula la corriente primaria. Esto puede generar tensiones pues muy altas. Bueno, pues principales tecnologías se clasifican principalmente según la construcción eléctrica y según la utilización. Principalmente son para medida. Eh, bueno, lo siguiente que vamos a hablar son de los transformadores de tensión o transformadores de potencial. Estos son equipos utilizados también para medir tensiones, también se clasificarían como equipos de medición o transformadores de medición. Eh, Estos se utilizan para medir las tensiones en sistemas altos y de donde se tiene alta o extra alta tensión, ya que sus mediciones directas son, no son prácticas ni seguras. Entonces lo que hacen, al igual que el transformador de corriente, es reducir en cierta medida o en cierta proporción el nivel de tensión para su respectiva medición. Eh, la función principal es esta misma, reducir la tensión y pues reproducir fielmente las condiciones de tensión del circuito primario. Bueno, el mecanismo de funcionamiento es que funcionan bajo el principio de inducción electromagnética, similar a los transformadores de potencia normales que conocemos, donde el devanado primario induce una tensión en uno o más devanados del secundario, con una relación de transformación definida por el número de espiras. Los transformadores de tensión capacitivos utilizan un divisor de tensión capacitivo para reducir la tensión antes y aplicarla así al transformador inductivo. Sí. Bueno, también vamos a hablar de lo que son las trampas de onda. Eh, pues la definición principal es que estos son equipos que se insertan en serie con en una línea de transmisión y consisten principalmente en una bobina de alta inductancia y un circuito de sintonía. La función principal de estos es bloquear señales de alta frecuencia utilizadas para comunicaciones dentro de la subestación, impidiendo que se propaguen hacia la línea de transmisión y viceversa, mientras que permiten el paso de una corriente de frecuencia industrial. Básicamente, pues las principales tecnologías son trampas de onda que no suelen ser sintonizables de frecuencia única y de doble frecuencia o de banda ancha. Ahora vamos a hablar de los pararrayos, apartarrayos o EPS, que pues estos son conocidos como pues, descargadores de sobretensión y son dispositivos de protección de los equipos de las subestaciones contra sobretensiones transitorias de origen atmosférico o de maniobra. Su función principal es limitar la magnitud de las sobretensiones a un nivel seguro para el aislamiento de los equipos de la subestación. Lo que hace básicamente es recortar las sobretensiones para que los equipos, para que el aislamiento de los equipos sea capaz de soportar esta sobretensión. Los mecanismos de funcionamiento, estos utilizan resistencias no lineales de óxido de zinc y presentan una alta resistencia a la tensión de servicio nominal y una baja resistencia cuando la tensión supera cierto umbral. Las principales tecnologías, como ya lo mencioné antes, serían pues lo que son las no lineales de óxido de zinc o de carburo de silicio. Eh, Y ya, pues finalmente tenemos lo que son los anillos anticorona que se ponen en los extremos del aislador. Su función principal es evitar el efecto corona en los puntos de los extremos, eh, para así reducir lo que es el efecto corona. Y tenemos los anillos de nivelación que se ponen a lo largo del aislamiento para distribuir uniformemente la carga y así evitar pues, sobrecargas a lo largo de lo que es el aislador.